Dina Boluarte se convierte hoy en día en la quinta presidenta no elegida de nuestro país. Estamos en la comunicación, Pedro, con dos analistas, uno de Puno y una de Chiclayo. Hablamos de Edgar Mancha, analista político desde Puno, y Angélica Musayón, analista política de Chiclayo. Buenas noches y bienvenidos a ambos. Muy buenas noches, señorita Katiuska. Muy buenas noches, mi estimado Pedro. Un saludo cordial para todos los oyentes y televidentes de Exitosa Noticias, y siempre agradecido por esa deferencia. Saludos desde la ciudad de Puno. Gracias por el saludo, Edgar. Angélica también. Pedro. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, colega Edgar. Y buenas noches a todos los seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales y a toda la teleaudiencia de esta prestigiosa casa televisiva Exitosa. Angélica, partamos contigo sobre esta coyuntura que estamos atravesando en estos momentos. ¿Cuál es la lectura que tienes del país? Estamos en una crisis política que se sigue agudizando y se sigue prolongando. Crisis política que nos pone en una situación con una representación presidencial que desde el año 2016 hasta la fecha, el Perú viene siendo dirigido por 6 presidentes. Desde PPK prácticamente tenemos un presidente por año. Hay una crisis en la conducción del Ejecutivo generada y acompañada también y asusada por el poder congresal, por el poder legislativo. Estos dos actores, especialmente el poder congresal, el poder legislativo, que ha iniciado y que no ha sabido conducir esta crisis porque han venido vacando, haciendo que renuncien los presidentes y que no ha logrado este poder del Estado brindarle estabilidad política al país y condiciones para la gobernanza y gobernabilidad que son tan necesarias en medio de una quinta ola, en medio de la atención, de la reactivación de la economía y otros desafíos que se tienen, todavía no se ha alcanzado esa estabilidad política. Dina Boluarte se convierte hoy en día en la quinta presidenta no elegida de nuestro país y que asume el mandato por activación precisamente de la sucesión presidencial establecida en nuestra Constitución. Si bien es cierto, tiene legalidad, pero estamos viendo en este momento por las diversas manifestaciones que se están dando a lo largo y ancho de nuestro país que no tiene legitimidad. Legitimidad que tiene que empezar a construir, a fortalecer, tomando en cuenta las propuestas que hoy día están emergiendo de la ciudadanía, de los gremios, de los diferentes sectores de la sociedad civil y de algunos partidos políticos para poder llevar adelante de una vez y construir un proyecto de país que pueda atender las grandes demandas y necesidades que hoy día tiene nuestra ciudadanía y que hasta la fecha no han sido atendidas ni han sido tomadas en cuenta en la agenda gubernamental. Se pretende en este contexto imponer un gobierno parlamentario. Esperamos que la señora Dina Boluarte no tome en cuenta que ella está en este momento representando al Congreso, sino ella tiene que asumir un liderazgo político, una representación política, haciendo caso y tomando en consideración a todos los sectores de la ciudadanía y especialmente al pueblo peruano que hoy en este momento se constituye en el primer poder del Estado. Señor Mancha. El primer poder del Estado, no hay que olvidar al pueblo peruano. Muy bien, ¿usted está de acuerdo con lo que dice la señora Musayón, que el gobierno de la señora Boluarte no es legítimo? Yo recuerdo que en el momento de la crisis el Tribunal Constitucional en conferencia de prensa dice, ahora lo que nos toca es la sucesión constitucional. Si Dina Boluarte renunciaba, el poder le tocaba a José William Zapata y creo que eso hubiera encrispado más los ánimos de que el poder se quede con el Congreso de la República. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mire usted, esta crisis realmente nos está llevando a una profunda reflexión a los peruanos en el sentido de que nos falta trabajar en el tema institucional, nos falta hacer reformas profundas en lo que respecta a la ley de partidos políticos, a la participación ciudadana, a la ley de elecciones. En esa perspectiva, creo que este es el epílogo de todo un tira y afloje de estos dos poderes del Estado que en estos últimos 17 meses se han enfrascado, pero obviamente también esta
¿qué le digo? Esta problemática se arrastra de años atrás. Obviamente son varios presidentes que han sido, pues, prácticamente algunos han renunciado, otros fueron vacados como Martín Vizcarra, pero yo creo que de alguna u otra manera eso está generando de que tengamos que de todas maneras nosotros entender el tema institucional, y me parece que lo ocurrido con esto último de la vacancia del señor Pedro Castillo fue también desde el punto de vista institucional, o sea, lo que establece aquí la Constitución Política del Estado, porque claramente se notaba en ese intento fallido, ese intento absurdo de un golpe de Estado, en la que realmente pues ha configurado muy fácil violar el artículo 117 de la Constitución Política. Caramba, que les ha ahorrado muchísimo trabajo a este Congreso, razón por la cual es que muchos hermanos en todo el Perú hasta hoy no lo creen y dicen, pues, ¿cómo es posible que Castillo se ha podido dar un tiro en la cabeza y dejárselos, discúlpenme el término, en bandeja para que este Congreso pueda de repente aceptar la sucesión presidencial a la señora Dina Boluarte? En esa perspectiva, la lección es de que el día domingo nosotros habíamos leído una encuesta de Ipsos en la cual también el suscrito se sumaba en que el 87% de peruanos decíamos, váyanse todos, convoquemos a nuevas elecciones y con nuevas reglas. Creo que este es el gran momento. La señora Dina Boluarte no debe entender como que, bueno, ella ha juramentado por hasta el año 2026. Todo esto va a tener que observarse de acuerdo a lo que viene sucediendo en el país. Hay descontento de la población con muchísima razón, ¿no? Sobre todo aquí en mi región de Puno. Lo que se está exigiendo es, o sea, señores congresistas, que se les ahorró el trabajo así de fácil y ahora ustedes creen que se quedan hasta el año 2026. Creo que no. Se retoma la agenda del que váyanse todos y se someta a nuevas elecciones. Sería la gran oportunidad. La señora Dina Boluarte solo depende de ella. En el día que diga yo renuncio a mi cargo, prácticamente le estaría dejando la sucesión al señor Williams, pero para que el señor Williams, tal como dice la Constitución, inmediatamente tenga que convocar a nuevas elecciones generales y congresales. Por lo tanto, yo creo que esa vendría a ser, si vale el término, el arma secreta ahora de la señora Dina Boluarte, en el momento que a lo mejor vea que está realmente presionada a nivel nacional por el malestar de la población. Lo único que tiene que activar la señora Dina Boluarte es decir, visto esta problemática en el país se hace incontenible, renuncio a mi cargo y inmediatamente el señor presidente del Congreso asume, pero temporalmente, inmediatamente tiene que convocar a elecciones. Creo que esa sería la perspectiva. Además, mire usted, ya estamos terminando el año. Yo lo veo, es un poco muy difícil que para el próximo año, para el 28 de julio, podamos tener un nuevo presidente o un nuevo Congreso. Esto tendría que ser para el año 2024. Sin embargo, ahora o en enero o estos días se debe anunciar una convocatoria de elecciones generales. Mientras tanto, el Congreso de la República lo que tiene que hacer es hacer esas reformas profundas que el pueblo exige, cambiar la ley de partidos políticos, mejorar la participación ciudadana, en la ley de elecciones generales, congresales, de repente poner algunas fallas, de tal manera que podamos tener nuevas elecciones, pero con nuevas reglas. Ya lo había dicho el físico Albert Einstein, es de locos creer que vamos a lograr cambios sustanciales haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, vamos a tener esta misma clase política. Bien, Edgar. Angélica, ¿y cuáles son los pasos que tendría que dar la presidenta Dina Boluarte para que se pueda generar este escenario de reformas que ella anunció en su mensaje de asunción al cargo? Mencionó la reforma política, mencionó un gabinete, un gabinete de todas las sangres, encuentros con las bancadas o con los partidos que tienen representación parlamentaria y aquellos que no tienen representación en el Congreso. Pero más allá de ese discurso, ¿cuáles son los primeros pasos que Dina Boluarte como presidenta tendría que dar de aquí en adelante, Angélica? Como lo señalaba, es importante que en primer lugar la presidenta de nuestro país construya
su legitimidad, construya un acuerdo de gobernabilidad hasta la convocatoria a nuevas elecciones, porque sabemos que si ella quiere convocar a nuevas elecciones tiene dos caminos, la renuncia o solicitar al Congreso la modificatoria del artículo constitucional para el recorte del mandato presidencial y la convocatoria a las nuevas elecciones presidenciales y congresales, ¿no? Entonces, eso va a llevar tiempo. Sinceramente, tenemos que ir a un nuevo proceso con nuevas reglas electorales y políticas. Necesitamos terminar o avanzar con la reforma política y electoral, pero hay que también ser realistas. Este Congreso que ha dado muestras de oídos sordos a la ciudadanía, de mostrar un auténtico interés por el beneficio de la población, dudo mucho que impulse estas reformas políticas y electorales. No tienen la capacidad, las condiciones para llevar adelante estas reformas necesarias e importantes. En ese sentido, pienso que esta sería la tarea del nuevo Congreso elegido y que desde la campaña electoral se le conmine, se le convoque a su compromiso para iniciar y como prioritaria la agenda de la reforma política y electoral dentro del Congreso que sería elegido. En este momento este Congreso en realidad ha perdido toda la confianza de la población y lo que tiene que hacer nuestra presidenta es aperturar el diálogo. Yo no creo sinceramente que el nuevo gabinete calme a la ciudadanía, porque no es un problema técnico el que va a resolver la crisis política de nuestro país. Necesitamos decisiones políticas, posturas políticas, acuerdos políticos, compromisos políticos. Y eso no lo va a hacer el nuevo gabinete. Es importante, por supuesto, que tengamos un gabinete con el más alto nivel técnico, con la representación de todos los sectores del pueblo peruano, pero esa no es la solución y estaríamos engañándonos si pensamos que con el anuncio del nuevo gabinete de Dina Boluarte se terminó la crisis, se silenciaron las calles y empezamos un nuevo capítulo de la historia de nuestro país. Señor Mancha, ¿y usted qué opina sobre eso? La realidad de nuestro país pensar eso. Ahora, ¿quién viene, no? ¿Quiénes son los candidatos y cuál es el papel de la izquierda? Porque tenemos una izquierda que prácticamente está protegiendo al señor Castillo, diciendo que posiblemente estuvo drogado, diciendo de que no hay pruebas de este golpe, que falta el documento. Y hay mucha gente que leo yo por las redes sociales que habla de Antauro. O sea, la gente de izquierda, la gente del pueblo, un sector quizás está buscando una medida autoritaria. Esa es la solución para el país. ¿Quiénes se van a postular para las siguientes elecciones? Mire usted, se dice que cuando las crisis se agudizan, sí pues surgen los populismos tanto de derecha y de izquierda, pero básicamente son los populismos de izquierda que vemos en Latinoamérica, cuando aprovechan convulsión social, cuando aprovechan este tipo de crisis, sobre todo económica, y esta crisis realmente que en este momento la población viene masivamente saliendo a las calles. Yo creo que, yo digo aquí, el Estado peruano no debe parar. Debemos continuar con el proceso de reactivación de la economía, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la delincuencia, que es el primer tema que la población exige ser resuelto. Por lo tanto, yo diría que este clamor, seguramente la señora Dina Boluarte va a tener la suficiente sapiencia de poder escuchar y razón por la cual va a tener que convocar al Congreso. Concuerdo en eso con Angélica. Es decir, solamente es el Congreso quien tiene que modificar esta ley para que se pueda aperturar y dar cabida a una nueva elección general y congresal. Pero esto tiene que pasar porque tengamos que concertar, porque tengamos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso. Obviamente, este Congreso que ha tenido su agenda, este Congreso realmente su única agenda fue la vacancia presidencial y caramba, lo lograron, pero a precio de nada. Por eso es que esta vacancia no fue porque el Congreso ha impulsado. Razón por la cual no se ha tocado el tema de la vacancia presidencial que estaba prevista para el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde. No fue por eso, sino por la torpe acción que hizo el señor Pedro Castillo, seguramente mal aconsejado por el señor Torres y la señora Betsy Chávez, en la cual ahora tratan de
justificar de que, bueno, era una opinión nada más. No, señor, fue un mensaje presidencial y con la banda presidencial del primer mandatario del país, y lo hizo en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, el tema de rebelión que dice el Código Penal en el artículo 346, claramente es que él cuando dice, convoco a que a partir de las 10 de la noche, inamovilidad, toque de queda. Entonces, él estaba levantándose en armas por ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y aparte de eso, había dado las instrucciones claras. Ahora el tema es también dónde está el acta. Yo creo que cuando se comete un delito, no necesariamente tiene que haber un acta. Un delincuente cuando entra a un banco no levanta un acta. En ese aspecto, creo que más bien lo que estaba ahí a punto cuando ya vio que no había respaldo, a partir de la 1 de la tarde se quedó completamente solo Pedro Castillo, empezaron a renunciar sus ministros, dentro de ellos su brazo derecho, ¿no? El señor Benji Espinosa, este abogado muy, digamos así, muy bien preparado, pero cuando vio que estaba solo, entonces optó por la fuga. Y claramente, ahí gracias a lo que delata también el señor Antonio Manuel López Obrador, quien lo delata a nivel de todo el mundo, dice, vamos a darle la asilo. Es ahí donde también pues la policía de seguridad que le estaba dando seguridad, valga la redundancia, al propio presidente, son alertados para que puedan detenerlo. Infragati, eso se llama pues con el delito que había acabado de consumarse. Por lo tanto, yo creo que este tema de lo que es el señor Pedro Castillo, ahí queda. Lo que queda más adelante es más bien convocar a elecciones generales y congresales, y esta señora Dina Boluarte, en este proceso de transición, lo que tiene que hacer es convocar a los mejores ciudadanos, a los mejores técnicos y políticos para el gabinete ministerial, que dicho sea de paso, dice, mañana juramentará. Esperemos sí, muy probablemente. Edgar, antes que el tiempo nos gane, Edgar, quiero ir con Angélica Musayón para ir cerrando. Angélica, ¿cuál es tu apreciación sobre la reacción de la ciudadanía? Más allá de esta coyuntura, de este momento, y adelantándonos al escenario de posibles elecciones, en el clamor, por ejemplo, que tienen muchos peruanos, no vamos a minimizarlo, de una autoridad radical, autoritaria, lapidaria, y tanto así que se ensalza, por ejemplo, el radicalismo de cierre el Congreso, de que se habla fusilen a los corruptos. Esa sensación de la población exigiendo y siguiendo a quien enarbola ese tipo de discursos, ¿a consecuencia de qué es? Agradezco tu pregunta, estimado Pedro, porque realmente muchas veces se le transfiere la responsabilidad y se le culpa a la población de esta posición, de este pensamiento, de ser seguidores de estas propuestas radicales, autoritarias y antidemocráticas. Pero ¿dónde está la causa? ¿Qué ha generado eso? Esto lo genera la desatención de sus grandes problemas y demandas, no de estos últimos años, sino de estas últimas décadas, que han sido excluidos del gran progreso y desarrollo que ha vivido el Perú, de esta indiferencia que ahora mismo tienen los congresistas actuales y que ha tenido cierto sector del gobierno, también del Ejecutivo, que no escucha, que no atiende, que no canaliza este clamor de la ciudadanía. ¿Qué pide la ciudadanía? Atención a la pobreza, a la agricultura, a la salud, hospitales. Esto ha sido desatendido en gran medida por los grandes actos de corrupción cometidos y porque solamente se ha atendido a un sector de la población, a la clase A, B, y se ha desatendido a los demás estratos sociales de la población. Si encontráramos una propuesta de gobierno, una presidenta, y ojalá esta sea la oportunidad de una presidenta que atienda, que dialogue, que se comprometa con estos grandes sectores de la población, que no se sienten siquiera que son parte de este Estado peruano, que puedan ser involucrados. Yo creo que vamos a ir bajando este sentimiento de adherencia a estas propuestas dictatoriales, autoritarias, antidemocráticas, y que
contravienen todo el proceso democrático que desde hace muchos años intentamos desde diferentes sectores construir en nuestro país. Esperamos que la presidenta Dina Boluarte, en su condición de madre y mujer, escuche este clamor popular y pueda convertirse en la presidenta que fortalece la democracia a través de esta transición para convocar a nuevas elecciones. Bien, Angélica. Gracias, Angélica Musayón, analista política de Chiclayo, y Edgar Mancha, analista político de Puno.